y expresión de la... Ok, bueno, ustedes hace poco han dado un examen y probablemente hayan estado un poco tensos, un poco aprensivos, algunos de repente un poco les sudó la mano, ¿ok? Salieron de su zona de confort, tuvieron que estar atentos por lo menos durante 30 minutos y bueno, se cumplieron los 30 minutos, desapareció, bajó bastante el estrés, la preocupación, la aprensión, que es leve, en todo caso, se acaba el examen, se acaba la atención y todo vuelve a su ritmo normal. Lo que han estado es más alertas a esa capacidad de alerta y esa capacidad de adaptación, lo que ustedes todos vivimos todos los días para venir a trabajar, para llegar a tu casa, hacer un pago, todo implica una responsabilidad, ¿ok? Y obviamente pues no ha generado ningún trastorno emocional, neurótico, psicótico, menos una emergencia. Todos están sentados en la comodidad de su hogar, ¿ok? Todo lo que han tenido ustedes es una ansiedad fisiológica, es decir, han activado un mecanismo de defensa frente a una amenaza natural de la vida, es circunstancial, te genera adaptación, mejora tu actitud, tu rendimiento, es leve, ¿no? Hay un componente somático que ya pasó, ¿sí? Y obviamente no genera ningún tipo de riesgo psiquiátrica. Pero ¿qué hubiera pasado? Si uno se deprime, entra en pánico, le da taquicardia, se desmaya, ¿sí? Lo tiene que ir para emergencia, ¿sí? No solamente ha tenido un tema de vértigo, sino en sentidos de parestesia, etcétera, ¿no? Y ha ido a emergencia. Lo que él sufre es una ansiedad patológica, ¿sí? Todo lo contrario al otro, ¿no? Porque esta ansiedad te bloquea, es desproporcionada la reacción de tu cuerpo, prácticamente estás desadaptada, una función desadaptativa que te lleva a eso, la ansiedad patológica, baja tu rendimiento, obviamente es grave, hay un mayor componente somático que te inhibe, te incapacita y obviamente tienes que ir al especialista, ¿no? Entonces, en ese contexto, nosotros vamos a hablar de la, digamos, en este caso, de la ansiedad, ¿no? Cuando hablamos de la ansiedad, estamos hablando de la ansiedad patológica. Entonces, desde el punto de vista neurobiológico, ¿no? La ansiedad tiene, pues, de alguna manera, componentes orgánicos, digamos, estructurales, tu sistema nervioso, que están relacionados al desencadenamiento y expresión de la ansiedad, como la amígdala, locus coeruleus, tálamo, hipotálamo, corteza prefrontal y hipocampo, ¿no? A nivel de la amígdala, acuérdate que esta estructura se comunica con el hipocampo, el hipotálamo, el núcleo accumbens, la corteza prefrontal, ¿no? Esta estructura coordina y regula reacciones de alarma, está involucrada en todo lo que es el miedo, la ansiedad, ¿sí? Y a mayor estrés, su actividad va a incrementarse. Y esta está regulada por la noradrenalina, la serotonina y los receptores de benzodiazepina. El glucocerebro es el principal núcleo donde se genera, donde se produce noradrenalina, y también está regulada por GABA, benzodiazepinas, o sea, receptores GABA, las benzodiazepinas, serotonina y acetilcolina. El tálamo es aquella situación, que es aquella estructura que se va a activar, sobre todo, y va a activar a la amígdala en situaciones de peligro. El hipotálamo, acuérdate que en situaciones de estrés activa el eje hipotálamo hipoficiario, ¿sí? Y esta a la vez va a generar una mayor producción de cortisol por la glándula suprarrenal. Y la corteza prefrontal también va a interaccionar con el sistema límbico en general y antiestrés desencadena respuestas de amenaza y presenta una gran cantidad de receptores de serotonina. Finalmente, el hipocampo, que está también conectado con el sistema límbico, no solamente está relacionado a abordar la memoria, sino también el aprendizaje. Y cuando hablamos de memoria, sobre todo de equipos somáticos, y tiene una alta densidad también de receptores de serotonina. Y desde el punto de vista epidemiológico, un 20% de los pacientes vistos por médicos de atención primaria, por no decir médico general, sufren de uno o más trastornos mentales. O sea, de 20 pacientes, 4 por lo menos van a tener un componente emocional de aquellos que van al consultorio. Y por otro lado, los médicos generales, incluso muchas veces estando frente al paciente que tiene un componente emocional mental, fallan en un 55 a 75%, ¿no? En el diagnóstico de estas condiciones psiquiátricas, ¿no? Tal vez es que el médico joven pues, sale con una mirada organicista, ¿no? Buscando casi siempre un agente etiológico, ¿no? Uno de cada 20 personas tiene algún problema en su vida de trastorno de ansiedad. Un tercio de los pacientes
que van al médico tienen también un componente ansioso. Es más frecuente en mujeres que en varones. Se da en la juventud, sobre todo este trastorno, y obviamente son los pacientes que generan mayor demanda en la consulta externa. En este cuadro solamente es para que vean los diversos eh, cuadros médicos o el uso de ciertas sustancias que pueden generar ansiedad. Cuadros médicos, cuando hablamos de enfermedades endocrinas como el tema del trastorno tiroideo, digamos, hiponatremia, trastornos paratiroideos, enfermedades cardiovasculares como arritmia o colapso de válvula mitral, paciente asmático, pacientes con neumonía, hipoxia, ¿sí? Pacientes que tienen algún componente traumático como tumores cerebrales, traumatismo craneal, ¿no? O enfermedades como neoplasias, pueden generar ansiedad. Y los otros que ustedes están viendo aquí, ¿no? Incluso el consumo de antidepresivos o antiepilépticos o antihistamínicos puede generar ansiedad, ¿sí? O el consumo de sustancias como cafeína, vitaminas, inhalantes también, ¿sí? Existen factores no biológicos que generan ansiedad. Tenemos, por ejemplo, los hogares funcionales, los problemas económicos que puedan haber en ellos, pérdidas o amenazas de pérdidas, desde el punto de vista traumático, los accidentes graves, las violencias de tipo física, sexual, desastres naturales y otros. Desde el punto de vista de factores psicodinámicos, la pobre capacidad o el control de los impulsos por parte de algunos pacientes, ¿no? No toleran la frustración, o desde el punto de vista cognitivo-conductual, la sobrevaloración que puede existir de la persona, de los pacientes ante amenazas que se dan en su día a día, ¿no? Y tal vez el trastorno ansioso más conocido es el trastorno de ansiedad generalizada. Son pacientes que tienen permanente preocupación, que suelen ser tensos, aprensivos, ¿no? Siempre están esperando lo peor, no se pueden relajar, se preocupan de todo, y cuando tú le dices, explícame, no le dice nada. Su preocupación es muchas veces muy expansiva, esa preocupación. Siempre, cada día para ellos es una lucha, es una capacidad de sobrevivencia, ¿no? Se preocupan por la familia, por el trabajo, por el dinero. Prácticamente este trastorno pues interfiere con su vivencia diaria, ¿no? Y la preocupación, como dice Stanco, que incluso se preocupa por estar preocupado, ¿no? Si vamos a querer de una manera eh, sistematizar, digamos, el cuadro clínico del trastorno de ansiedad generalizada, tal vez el que va, digamos, llamar más la atención es cuando el paciente empieza a somatizar. O sea, hemos dicho que estos pacientes del punto de vista motor están muy hipertónicos, están muy preocupados, están hiperalerta, ¿no? Pero lo que llama más la atención y es muchas veces el motivo de la consulta hacia los especialistas es cuando el paciente ya empieza a somatizar, es decir, a nivel cardiovascular va a empezar a presentar arritmias o presión precordial, palpitaciones, dolor precordial, taquicardia, a nivel digestivo, colon irritable, diarrea, gastritis. A nivel dermatológico va a empezar a presentar psoriasis, acné, rosácea, ¿no? A nivel de sueño, pesadillas, insomnio, y puede presentar también otros síntomas como cuando se le entumecen las manos o se ponen frías, suda mucho, parestesia, sensación en una garganta como que no puede comer, dolores musculares varios, ¿no? Otro trastorno de ansiedad, digamos, o neurótico, tenemos el trastorno de pánico. Es muy parecido al trastorno de ansiedad. La diferencia es la clínica. La clínica es que esto puede aparecer, básicamente, puede durar minutos, puede durar, digamos, segundos, pero su máxima expresión se da a los 10 minutos, ¿no? Y los síntomas son un poco más agresivos que el trastorno de ansiedad, porque el paciente ya empieza a presentar más palpitaciones, sudoración, temblores, sensación de ahogo, sensación de atragantarse, no puede ni siquiera de repente en un momento tragar saliva, hay opresión o malestar torácico, náuseas. El paciente piensa que se va a morir, que le va a dar un infarto, está cardiopatía parecido a un infarto, no parestesia, y mucho temor a perder la cordura, o sea, volverse loco, según dice, ¿no? En todos estos,
llámese trastorno de ansiedad generalizada, llámese trastorno de pánico, el tratamiento son antidepresivos. Acuérdate de la estructura que hemos hablado, que están involucradas tanto en la amígdala, el tálamo, hipotálamo, hipocampo, locus coeruleus, donde encontramos receptores de serotonina. Entonces tenemos que dar antidepresivos que van a regular la serotonina y también benzodiazepinas. Y muchos de ellos tienen como la amígdala tener receptores de benzodiazepina. El efecto es rápido. Tal vez incluso las benzodiazepinas actúan más rápido que los antidepresivos. Los antidepresivos pueden demorar tal vez 1, 2 o hasta 3 semanas. Pero esta combinación calma de alguna forma al paciente como dosis de ataque y le hace sentir mejor, ¿no? Incluso algunos autores con ataque de pánico recomiendan mejor dar midazolam en ampolla 5 miligramos o diazepam de 10 miligramos una ampolla en venoso está. Otro trastorno neurótico es el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cuál es la característica? Presentar básicamente obsesiones y compulsiones. Está también involucrada la corteza prefrontal, el tálamo, los ganglios basales, como mencionado. ¿Cuál es el síntoma de una? La obsesión. La obsesión es esa entidad parasitaria que puede ser tonta, absurda, ridícula, ¿no es cierto? No tiene mayor sustento o base científica, pero sin embargo el paciente pues tiene esa obsesión, ¿no? Tiene ese pensamiento que le aborda, ¿sí? Ya sea sobre pensamientos sexuales, que haya contaminación, ¿no? Ideas religiosas, desde el punto de vista de acumulación, etc. O ciertas dudas patológicas. Y también se presentan las convulsiones, como es, por ejemplo, una cognitiva, la urgencia de poder llevar como un acto mental, o sea, pues contar ventanas de los edificios, las ventanas de los autos, los colores de los carros que pasan, o la compulsión de estar lavándose permanentemente, ¿sí? Pensando que se encuentra contaminado. Esto bloquea al paciente, lo hace sufrir mucho y prácticamente necesita, es un tratamiento que se debe dar por psiquiatría. Y la fobia también es ese temor obsesivo, irracional, intenso y desproporcionado hacia un objeto, situación u hecho. La llamamos siempre cuando es sobre algo específico y social a exposición de personas. Por ejemplo, una fobia específica es miedo a los animales, puede ser animados, desde el punto de vista, perdón, ya sea insectos o animales, ¿sí? O puede ser, digamos, de tipo ambiental. La persona tiene temor a ciertos fenómenos atmosféricos, relámpagos, huracanes, temblores, ¿sí? O los clásicos, el temor a la sangre, inyección o daño, ¿no? A una enfermedad, ¿no? El ver sangre, ¿sí? O aspectos, situaciones específicos, como por ejemplo, no sé, pues, pasar por túneles, usar ascensores, puentes, etcétera. Y otros como puede ser pues el miedo a atragantarse al comer, el miedo al vómito o adquirir alguna enfermedad, etcétera. Y cuando hablamos este es un ejemplo de fobias particulares, y cuando hablamos de fobias sociales nos estamos refiriendo a aquellos en la cual la persona va a estar expuesta a un grupo de personas grande, un mayor número de público, ¿sí? El paciente empieza a dar sudoración de manos, taquicardia, sensación de desvanecimiento, ¿no? Se da básicamente a inicios de la edad adulta, ¿sí? Y casi siempre hay un antecedente infantil de timidez o inhibición social, que haya de por medio un bullying, ¿sí? Sobre todo en el colegio, tal vez padres muy castradores, muy rígidos, estrictos, ¿sí? Y padres de tipo anancástico, son las personas que tienen un trastorno de personalidad obsesivo compulsivo, o sea, que son muy ordenados, muy fríos, que quieren que todo se cumpla tal como él lo planifica, los famosos padres anancásticos. Existe también otro trastorno neurótico llamado de adaptación, donde la persona, digamos, presenta un trastorno, ya sea caracterizado por ansiedad o depresión, 3 meses después de haber estado expuesto a una situación que le ha generado gran ansiedad, ¿no? Si se presenta, si los signos y síntomas duran más o menos 6 meses después de que se ha hecho su aparición, le llamamos trastorno de depresión agudo. Y si aparecen o duran más de 6 meses, estamos hablando crónicos, ¿no? Ahora, el trastorno de adaptación se va a producir 3 meses después de que la persona está expuesta a esta situación, digamos, de disconfort, ¿no? Eh, los síntomas básicamente van a ir por un malestar muy intenso y desproporcionado, ¿sí?
como ansiedad, depresión, que le va a generar todo un proceso de deterioro. ¿Sí? Entonces, estos pueden ser con síntomas depresivos, síntomas de ansiedad, que están acá señalados, o una combinación de depresión y ansiedad. También a la par puede haber alteraciones de conducta, ¿sí? Va a tener problemas conductuales, de irritabilidad, ¿sí? O inhibición, o faltar al cumplimiento de sus responsabilidades, o participar en actos vandálicos. También el trastorno de atención puede manifestarse también por una mezcla de alteración de emociones, o sea, ansioso-depresivo y a la vez también conductuales, y otros que son sin especificar, que tienen de todo un poco de lo antes señalado. O otro trastorno neurótico es el trastorno de estrés postraumático, que la persona ha estado expuesta a una situación o hecho que expone y pone en riesgo su vida, ¿sí? Y una de las características principales es que esta puede aparecer a los minutos, horas o incluso semanas o meses después de la exposición a esta situación o hecho que ha puesto en riesgo su vida, ¿no? Y los síntomas característicos son los flashbacks, es decir, que el paciente empieza a revivir el episodio en el cual estuvo a punto de morir o estuvo comprometida su vida. Este es prácticamente el síntoma cardinal del trastorno de estrés postraumático. ¿Qué va a hacer la persona? Permanentemente va a tratar de evitar estar en una situación en la cual estuvo a punto de morir. El tratamiento, doctores, para todo esto que hemos visto, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, trastorno fóbico, trastorno de adaptación, trastorno de estrés postraumático, todos ellos tienen como componente que hay una alteración de la serotonina. Recuerda que también está involucrada la noradrenalina y las benzodiazepinas como acetilcolina. Entonces, pero el neurotransmisor más involucrado es la serotonina. Entonces, de todos ellos tenemos que darle inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Sí? Y en esto tenemos desde la fluoxetina hasta el citalopram. Bien. Podemos darle antidepresivos tricíclicos, también funcionan. Sus efectos nada más adversos son un poco más agresivos, por eso se evita darle ahora, a excepción de que el paciente tenga un trastorno obsesivo compulsivo, que es otro trastorno neurótico, en el cual sí, la clomipramina es de primera elección. Pero si el paciente no lo tolera, pues puede darle inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Repito, todos los trastornos que hemos mencionado podrían recibir inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, todos, incluyendo el TOC. Pero en el TOC queremos precisar, es el único trastorno en donde el de primera elección, más que el inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina, deberíamos empezar con clomipramina. Y si no tenemos, pasamos a inhibidores ISRS. Los efectos secundarios casi siempre van a ser de tipo gastrointestinal, ¿no? Sequedad de boca, estreñimiento, dispepsia, algunos de un poco de diarrea, disminución de la libido. Pero todo eso se controla con la dosis. Y si es la primera vez que toma el paciente, hay que esperar más o menos unos 7 días y luego esto se va desapareciendo. Bueno, aparte de eso, también podemos darle antidepresivos que tienen efectos sobre la serotonina y la noradrenalina, como la mirtazapina, la duloxetina, la venlafaxina y la desvenlafaxina. Esto es lo que le estaba... Perdón, disculpen. Esto es lo que le estaba mencionando del uso de los antidepresivos. En resumen, podríamos decir que la mejor elección siempre va a ser el cuadro de descompensación con dosis de ataque, empezar con los psicofármacos y luego podríamos aplicar psicoterapia. La terapia cognitiva conductual funcionaría mejor, ¿no? Y también la relajación de pareja o de familia. Bien. Ok. Permítame, por favor, voy a pasar lista. Perdón, ¿alguna pregunta? Recuerden, doctores, que el día de hoy, que es la semana 8, han tenido examen y han tenido clase. La semana 9 es la PC2. No se vayan a olvidar, la PC2, la segunda práctica calificada. ¿Sí? Recuerden el blog en la semana 12 es la tercera práctica calificada y en la semana 15 la última práctica calificada. Solamente hay 2 exámenes. Este que han dado el día de hoy en la semana 8 y la última es en la semana 16. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Raúl Félix creo que levantó la mano. Dígame, alumno. Sí, doctor. Buenas tardes, doctor. Disculpe.